Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 30 de julio del 2019. Ya estamos terminando el mes de julio. Ya estamos iniciando un nuevo mes y este es una expectativa para cada uno de nosotros. Debe ser una expectativa en realidad, porque como hijos de Dios tenemos que superarnos, tenemos que avanzar, tenemos que tener un progreso en nuestra vida espiritual. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en este día. Quiero animar a cada uno de mis hermanos a poder continuar, a mantenerse firmes y sobre todo a ser persistentes a pesar de toda dificultad. Vamos a orar al Señor y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, el alimento del cielo, el pan del cielo, esas vitaminas espirituales que necesita, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Queremos que nos hables a través de tu palabra y que a través de ella podamos crecer, podamos madurar y, Señor, hacer tu voluntad, que es lo más importante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma lugar, pasa un carbón encendido sobre mis labios, Señor, sea purificado mi mente, mi corazón, Señor, y que cada palabra salga, Señor, inspirada, Señor, con tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer una de las cartas del apóstol Pablo, libro de Efesios. Y vamos a leer, pues, en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así, Efesios 2, del 1 al 7. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Muy bien, la palabra del Señor en este día, en primer lugar hablándonos de la vida pasada, pero también de la vida presente. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era nuestra condición antes? Y cómo ahora la vida del cristiano tiene que ser. Ahí tiene que haber un cambio, una transformación. ¿Cómo era la situación antes? Dice que antes estábamos muertos espiritualmente hablando. Éramos muertos vivientes, éramos personas que no teníamos vida. ¿Y por qué? Porque espiritualmente el espíritu estaba muerto y no podía entender, ni discernir, ni entender las cosas de Dios. No podía recibir las cosas espirituales. Es más, muchas veces eso parecía como algo inentendible. Cuando escuchábamos el mensaje de la palabra, cuando alguien nos predicaba o nos hablaba de Dios, nos parecía algo totalmente aburrido, nos parecía algo totalmente salido de la realidad, un cuento quizás para muchos, una fábula, o quizás para algunos quizás representaba una religión, una manera de pensar extremista. Pero ahora con nosotros hemos recibido al Señor, ahora que hemos entendido el verdadero propósito de Dios para nuestra vida, nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a libertad y no a formas de hombre, no a tradiciones, no a maneras religiosas o formas en la cual el hombre se siente atrapado. Dios nos ha llamado a libertad. Antes vivimos muertos, pero ahora vivimos en vida. Entonces, ¿cuál era la condición anteriormente? Éramos muertos, éramos personas que vivíamos en la desobediencia, porque era a causa del pecado que habíamos arrastrado de Adán, ese pecado original
que se ha ido arrastrando y se sigue arrastrando aún a través de las generaciones. Pero cuando venimos a Cristo esto cambia. Entonces, ¿cómo era la condición? Éramos personas que vivíamos pecando y hacíamos lo mismo que los demás, que la gente del mundo que actualmente vive bajo el poder de este líder, ¿no? De este espíritu que gobierna, como dice en la versión Reina Valera, ¿no? Del espíritu que gobierna los aires, que está gobernando sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de toda maldad y desobediencia, de rebelión? Es el enemigo, es Satanás. Entonces tenemos que entender que este mundo está influenciado, está siendo gobernado por esa fuerza invisible, por ese poder invisible que no lleva al hombre a amar a Dios, sino que al contrario, lleva al hombre a aborrecer las cosas de Dios, lleva al hombre a ser egoísta y a vivir en autocomplacencia, viviendo para sus deleites, viviendo para lo que mejor piensa, viviendo para poder satisfacer sus deseos y viviendo de forma egoísta. Esa es la manera como el espíritu de desobediencia, esta manera que este espíritu que gobierna en las regiones de los aires, que gobierna en las regiones celestes, porque es un espíritu que se mueve en el ámbito de los aires, que tiene dominio sobre las esferas de los aires. Así que es importante entender que así era la condición como vivíamos nosotros. No entendíamos, vivíamos cegados, porque este espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia ha cegado el entendimiento para no entender el mensaje de verdad. Muchos aman la mentira, muchos van corriendo tras la falsedad, tras las cosas falsas. Pero entendemos que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, el verdadero discípulo de Cristo, busca que hacer la voluntad del Señor. Entonces todos vivíamos así en el pasado, vivíamos de acuerdo a nuestras propias pasiones, de acuerdo a nuestra propia inclinación de esa naturaleza que estaba dada al pecado, a hacer lo que mejor le parecía. Y vivíamos ignorantes, vivíamos sin saber lo que Dios tenía para nosotros. Y como consecuencia estábamos siendo objeto, ¿verdad?, de la condenación de Dios. Éramos objeto de la ira de Dios. Como resultado nos esperaba la condenación, la condenación eterna. Pero gracias a Dios que esto no es así con aquellos que estamos perseverando en el camino del Señor. Entonces Dios es tan rico en misericordia. Él nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando nos levantó a través de Cristo, porque Cristo tuvo que venir a poder llevarse nuestros pecados. Él tuvo que venir a cargar con lo que nos correspondía. La palabra de Dios claramente dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios claramente dice que el hombre de continuo hace el mal, falla, se equivoca, anda haciendo su propia voluntad. Y esto lo entendieron los antiguos, aun cuando la ley llegó. Cuando el hombre pecaba tenía que llevar un sacrificio, tenía que llevar un animal perfecto y ofrecerlo como un sacrificio sustitutorio, algo que pueda tomar el lugar del hombre para poder cubrir sus faltas. Cuando el hombre tenía que ir y sacrificar, y eso quedó también impregnado en el interior del ser humano. Muchas personas que no conocieron a Dios, que no se les reveló Dios, como el pueblo de Israel, ellos, como por ejemplo aquí los antiguos peruanos, los antiguos incas, ellos hacían sacrificios animales y aún incluso sacrificios humanos a esos dioses falsos, esos demonios que los engañaban. Pero ellos lo hacían porque en cierto modo tenían la conciencia, en su conciencia interior, sabían que era necesario el derramamiento de sangre para poder remitir la culpa, para poder remitir el pecado, la falta, y poder obtener las cosechas, porque eso era lo que los antiguos hacían. Ellos querían tener la tierra en prosperidad, ellos tenían que ofrecer sacrificios a esos dioses falsos, y esa era la manera como el demonio, el diablo los tenía sometidos y controlados. Pero nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, entendemos que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, que no es necesario dar el derramamiento de sangre, que ya no es necesario ofrecer animales ni sacrificios sustitutorios que puedan tomar nuestro lugar en el pecado, porque no hay manera de que nosotros podamos pagar por nuestra salvación. No hay forma en la cual nosotros podamos comprar
una indulgencia, como quizás antiguamente hubo este error también, este error religioso que se vendían indulgencias. Nosotros no podemos comprar la salvación, porque la salvación es un regalo, es una gracia que Jesucristo nos ofrece. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a recibir ese regalo y lo vamos a despreciar. Esto significa que al recibir ese regalo de salvación, nosotros vamos a valorarlo y atesorarlo tanto, y va a producir gratitud en nosotros para poder vivir una vida conforme a Cristo, para poder tener un corazón generoso, porque hemos recibido ya la generosidad de Dios a través de ofrecerse completamente por nosotros. Entonces, de modo, dice la palabra de Dios también, nos dice que el Señor, ¿verdad?, nos ha llevado a sentarnos con Él en lugares celestiales. Y esa es la posición que cada creyente maduro, escúchame hermano y hermana que estás ya en el proceso de madurez, estás empezando a crecer, y esa es lo que la voluntad de Dios para tu vida, es de que tú entiendas que el Señor te ha llevado, tú estás en el Espíritu sentado con Él en lugares de gobierno, en lugares de autoridad. Por eso nuestra boca puede decretar, nuestra boca puede establecer en esta tierra, porque es la autoridad que hemos recibido. Si estamos sometidos a Dios, si estamos verdaderamente obedeciendo su voluntad, entonces esa autoridad viene sobre nosotros, porque estamos bajo la cobertura de Dios para poder establecer el reino de Dios en esta tierra, para poder hablar, para poder decretar, para poder proclamar la grandeza de Dios en esta tierra. Entonces yo quiero decirte, estimado hermano y hermana, ese es el proceso de madurez. Muchos inmaduros no entienden esto, muchos inmaduros lo malinterpretan, pero es necesario entender que Dios nos va llevando de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y espiritualmente hablando tenemos que crecer, tenemos que dejar de ser niños, tenemos que dejar de ver solamente los aspectos básicos en cuanto a la fe. Dios está llamándonos hoy en día, está levantando un ejército, y ese ejército tiene que comprender cuál es su misión, cuál es lo que Dios tiene para esta persona en cada día. Por eso te hago recordar de qué situación Dios nos ha sacado, cuál era nuestra condición antes. Antes vivíamos haciendo y viviendo para pecar, y esa era nuestra manera de vivir. Y es más, nosotros ni siquiera cuenta nos dábamos de que estábamos ofendiendo a Dios y que éramos objetos de ira. Pero hoy que ya somos conscientes de la palabra, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y obedecerle. Y esto es un proceso. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Esto no es algo que con un chasquido de dedos ya solucionamos y hacemos y vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, ya de la manera como Él quiere. Eso es un proceso, pero tiene que empezar en una decisión. Tiene que empezar cuando tomamos la decisión de madurar, cuando tomamos la decisión de crecer, de darle la espalda a este mundo, a sus deseos, y poder vivir en primer lugar enfocado para hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera el Señor va a comenzar a utilizar tu vida. Hay muchas personas que me están escuchando ahora, y esta es palabra que viene de parte de Dios, que tienen propósito. Tú que me estás escuchando y estás retrasando el propósito de Dios, y Dios ya tenía planeado desde antes poder levantarte, pero has estado retrasando el plan de Dios. Dios te dice ahora, en el nombre del Señor, que es el tiempo. Dios te da nuevamente una oportunidad para que puedas retomar sus caminos. Y el Señor te dice que no es en tu fuerza, que muchas veces lo has estado intentando hacer en tu fuerza, y tú lo has hecho y te has estado envaneciendo, y esto ha causado que tu vida espiritual empiece a menguar. Dios te llama al arrepentimiento, dice que te vuelvas a Él de todo corazón y te humilles delante de Él, y puedas entregarle tu vida, y que Él va a encargarse de pelear tus batallas. Amén, gloria a Dios. Yo quiero dejarte con esto, estimado hermano y hermana. Vamos a terminar ya este tiempo, y la palabra que fue, esa palabra que ha sido indicada para ese hermano y hermana que le ha tocado su corazón, quiero animarle en el nombre de Jesús a perseverar, a no desalentarse y a buscar el reino de Dios, porque Dios tiene grandes cosas para su vida. Muy bien, vamos ya a terminar. Yo quiero animarte a seguir en conexión, a seguir manteniéndote aquí en línea, y por favor necesito escuchar también tu feedback. Por favor, escríbenos. Estamos orando también a través del Ministerio de Oración. La paz de Dios. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.